Proverbios, y vamos a leer juntos un versículo. En el capítulo 25, el versículo 28, el último versículo, vamos a leer de este capítulo. Y quiero que lo leamos juntos. Leamos juntos este versículo. Recuerde, Proverbios capítulo 25, versículo 28. Amén. Leamos juntos a una sola voz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. En la versión internacional dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse, quien no sabe controlarse. Y qué bueno es pensar la importancia de los muros. Vamos a orar. Padre, gracias. Te agradecemos porque tú eres Rey y porque tú eres Señor. Ayúdanos a avanzar en nuestra vida diariamente, que podamos apreciar, Señor, esta salvación tan grande y tan hermosa. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Hay cosas que no podemos controlar. Es como dice la Escritura en la versión Reina Valera, como quien no tiene rienda, alguien que no sabe qué dirección tomar. Y quiero que pensemos en este aspecto y quiero meditemos en muros de guerra, porque cada día hay dificultades. Esta expresión de Proverbios nos lleva a un contexto donde se veían las ciudades amuralladas. En los tiempos antiguos, las ciudades eran definidas por sus muros. De acuerdo a sus muros, era una ciudad segura o era una ciudad insegura. Los muros en realidad hacían una declaración a los habitantes. Tanto los que estaban adentro sabían que estaban protegidos y los enemigos estaban fuera de la muralla. Los que estaban dentro de la ciudad, dentro de las murallas, se sentían protegidos. La forma en que el enemigo podía de pronto ingresar o entrar era cuando sus muros eran derribados. Cuando no estaba esa protección, entonces la ciudad se transformaba en una ciudad insegura. En pocas palabras, si los muros de la ciudad se cayeran por cualquier motivo, o por negligencia, o por el fuego, o por el clima, o por el asedio del enemigo, entonces podrían estar el enemigo causando estragos y había dificultad. Entonces, cuando un enemigo veía que dentro o que las murallas estaban caídas, entonces el enemigo aprovechaba y era mucho más fácil atacar a los que estaban adentro. Pero cuando el enemigo veía que las murallas estaban bien consistentes, bien cuidadas y que las puertas estaban bien estructuradas,
entonces el enemigo ni siquiera se atrevía a acercarse, porque siempre en cada espacio habían unas murallas o unas columnas, y dentro de esas columnas o en la parte de arriba había como una, podríamos decir como una garita, un lugar de observación, donde estaba una atalaya, un vigilante que advertía a los guerreros de la ciudad que el enemigo venía. Entonces, cuando el enemigo se daba cuenta que había una buena muralla con una buena vigilancia, entonces no se atrevía siquiera a acercarse a la ciudad. Habían tiempos en los cuales la ciudad estaba abierta, posiblemente porque venían personas, pero era bien estructurada y bien cuidado todos los aspectos para que el enemigo no hiciera estragos. Entonces los muros eran importantes, y hoy podemos pensar que nosotros somos como una ciudad, que hay una ciudad en nuestra vida, hay una ciudad, y esa ciudad debe estar protegida para bendición. Nehemías entendió esto en una oportunidad. En el capítulo 1 de Nehemías usted puede leer toda la historia de los muros de Jerusalén, la destrucción y reconstrucción de los muros de Jerusalén en el libro de Nehemías. En una oportunidad, Nehemías se sentía frustrado porque los muros de Jerusalén habían sido derribados. Y dice la Escritura que Nehemías estaba tan afligido que al escuchar esto, dice, me senté a llorar, hice duelo por algunos días y oré al Dios del cielo. Nehemías estaba afligido. Poco después, entonces el Señor llamó a Nehemías y le imparte la tarea de la reconstrucción de los muros. Nehemías, cuando se apersona de esa labor, identifica al enemigo. El enemigo era muy hostigante. Cuando el pueblo está preparado para reconstruir los muros, el enemigo se levanta contra Nehemías, contra las familias que estaban reconstruyendo los muros, y le dice: eso fácilmente lo podemos derribar. Pero Nehemías expresa esta palabra en Nehemías 4:14, dice: no temáis delante de ellos, de los enemigos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Qué bueno mantener buenos muros. Así que necesitamos proteger nuestra vida. Nuestra vida es como esa ciudad que debe ser guardada. Tiene que tener paredes, digámoslo así, santas alrededor de cada uno de nosotros. Alrededor de tu vida debe existir murallas que te protejan contra las acechanzas del enemigo. Pregúntale a la persona que está a tu lado, dígale: ¿cómo están tus murallas? ¿Cómo están tus muros? Y es algo que debemos pensar: ¿cómo está mi vida? ¿Cómo me está protegiendo mi vida? ¿Cómo me estoy protegiendo? ¿Cómo estoy protegiendo mi familia? Necesitamos tener paredes que nos defiendan. Es saber que cada uno de nosotros estamos avanzando en la protección, y estos tiempos sí que son peligrosos, mis hermanos. El enemigo está buscando la manera de estorbar la bendición que el Señor ha decretado para su vida. Los hombres y las mujeres que tienen las paredes derribadas están tratando de luchar contra el enemigo cuando está posiblemente demasiado cerca, o ya el enemigo ha irrumpido y está molestando y fastidiando e evitando la bendición de Dios. Pero
el Señor está llamando a hombres y a mujeres para reconstruir sus muros y crear límites seguros, límites para poder tener nuestra vida, nuestro ser salvos de toda iniquidad. Este tipo de acción, hermanos, lo necesitamos desarrollar en nuestra vida, tener muros que estén perfectamente edificados, sin ninguna, digamos, brecha o lugar donde el enemigo pueda introducirse, sino que podamos estar firmes. Es cuando tenemos estos muros, es vivir una vida controlada. Cuando no están los muros, se vive una vida descontrolada, sin límites, y está predestinada para una ciudad, para una dificultad. Pero necesitamos ganar la guerra. El hombre, dice la Escritura, es como la ciudad derribada. El hombre que no tiene rienda es como la ciudad derribada y sin muros. Es decir, cada día vendrán dificultades a su vida. Necesitamos colocar esos límites. Tenemos que construir una fortaleza alrededor de cada uno. Construir una fortaleza alrededor de ti mismo, alrededor de nuestra vida. Una fortaleza. Necesitamos hombres como Nehemías que se levanten y digan: hay que pelear por tu amigo, por tu vida, por tu casa, por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa, por tu esposo. Hay que pelear y obtener la victoria para bendición. De tal manera que nosotros entendemos, los que estamos en Cristo, cuál es el límite de la bendición y cómo podemos tener una protección adecuada. Veamos una lección en la Biblia. La vida de Sansón. Sansón fue un líder poderoso. Digamos, era una leyenda era como una persona echada para adelante. Mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Él gobernó Israel durante 20 años. Pero ¿cómo era la vida de Sansón? Cuando nació Sansón, el ángel del Señor le dijo a sus padres que iba a ser un nazareo. Es decir, ya sabía, había marcado unos límites, se habían construido unas murallas alrededor de Sansón que debían ser cuidadas. Y ese nazareo comenzaba una vez naciese. Esa era la realidad. Eso lo expresa Jueces capítulo 13. Los nazareos tenían solo 3 reglas que eran obligados a seguir. 3 reglas. La primera, nunca tocar una uva o beber vino. Había una regla, nunca tocar una uva o beber vino, porque se iba a afectar su voto de nazareo. Otro era nunca tocar un cadáver. Un nazareo no debía tocar un cadáver. Eran las normas, eran las reglas establecidas para ellos. Y la tercera, nunca pasar navaja o cortar su cabello. Suena como simple, pero esas eran las 3 normas principales. Al seguir estas 3 reglas, que eran reglas fundamentales, Sansón se podría mantener puro la mayor parte de su vida. Pero desafortunadamente, a lo largo de sus años y del liderazgo, vinieron a su vida pequeñas concesiones. Él podía hacer ciertas cositas, pero que definitivamente esas concesiones arrastraron su vida a la derrota, o llevaron su vida a la derrota.
Y cuando usted lee el libro de los Jueces, que podíamos luego leerlo en casa, en el primer lugar, en el capítulo 14 de Jueces, lo vemos en un viñedo. Sansón está en un viñedo matando un león. Podíamos pensar la primera pregunta para Sansón sería, y podíamos pensar, si nunca debe estar ni tocar una uva, ¿qué hace en un viñedo? ¿Qué hace Sansón en un viñedo? Hay cosas que nosotros definitivamente el Señor nos ha dicho que no debemos hacer, que están en su palabra específicas para nosotros y que traen a nuestra vida bendición. Entonces podemos pensar, cuando estamos por ahí, como dicen los jóvenes, mal parqueados, ¿qué estamos haciendo ahí mal parqueados? Eso le pasó a Sansón. ¿Qué estaba haciendo Sansón en un viñedo cuando no podía ni tener, ni comer uva, ni vinos? Podíamos pensar, le prohibieron lo más rico, ¿cierto? Pero esa era la condición del nazareo. Y eso es muy importante. Entonces, nunca estaba establecido, nunca debes tocar una uva. ¿Qué hace entonces en el viñedo? En segundo lugar, en esta porción de Jueces capítulo 4, encontramos a Sansón cerca a un cadáver, a un cuerpo del león, para recoger miel, porque había miel. Cerca de ese cadáver había un panal donde había miel, pero se acercó y estuvo cerca de ese cadáver. Y la segunda pregunta para Sansón sería, si se supone que no debe tocar un cadáver, ¿qué hace tocando el cadáver de un león? Y cada una de esas cosas tiene una connotación tremenda espiritual. Yo anhelo que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, hermanos. Muchas veces, ¿qué hacemos haciendo cosas que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer? ¿Qué hace Sansón en un viñedo? ¿Y qué hace Sansón tocando el cadáver de un león? Ahora la acción es fuerte, porque muchas veces estamos como con una varita queriendo molestar al león. Y otras veces cuando el león está muerto, y decimos está muerto, entonces hacemos lo que posiblemente no haríamos cuando el león está vivo. Pero el enemigo usa todas esas cosas y nosotros nos dejamos seducir por lo que el mundo nos ofrece y podemos preguntar, ¿qué estamos haciendo en cosas que el Señor nos dice que no hagamos para bendición y protección de nuestra vida? Pregúntale otra vez a tu hermano, ¿cómo están tus murallas? ¿Cómo están tus murallas? Entonces, pienso yo que al Sansón romper estas dos primeras reglas de comportamiento, era fácil para él poner su cabeza en el regazo de una prostituta. Fácilmente llegó a enamorarse de Dalila. Y lo que hizo esa mujer fue cortarle el cabello y perdió su fuerza. El enemigo quiere buscar la forma de desbastarnos. Y como sabe que hay ciertas cosas a las cuales nosotros no debemos desarrollar, entonces se presentan. Hay cosas donde presurosamente o apresuradamente vamos con nuestros pies a buscar, cuando no debemos estar allá, cuando no es para nosotros. Eso es así.
Necesitamos entonces avanzar y pensar cada uno de nosotros cómo estamos fortaleciendo nuestra vida. La Escritura dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es igual entonces pensar que hay ciertas cosas las cuales la persona se desenfrena. ¿Por qué? Porque no hay protección en su vida. Y necesitamos cada uno de nosotros tener esa protección. Pensemos en la peor pesadilla también que está en la Escritura, la peor pesadilla de David. Digo pesadilla porque fue un momento difícil que gracias a Dios superó. Pero el éxito le seguía a David. Era un hombre muy valiente, ganó cada batalla, mató a todos los gigantes. Los gigantes se presentan a nosotros en muchas formas. Posiblemente puede haber el gigante de la pereza y hay que derribarlo. Posiblemente venga el gigante de la enfermedad, de la avaricia, de la codicia, el gigante del adulterio, de la fornicación, y hay que derribarlos. David derribó los gigantes y estaba siempre protegiendo su nación contra todas las naciones opuestas. Él incluso sobrevivió de su principal enemigo, que era Saúl. Saúl era su enemigo y él lo persiguió durante muchos años a través del desarrollo de su vida. Lo persiguió porque David, aunque comenzó siendo muy de casa, porque tenía un conectivo con Jonatán, que era el hijo de Saúl, y era muy amigo de David. David y Jonatán eran amigos. Pero Saúl empezó a aborrecer a David porque pensaba que él le iba a quitar el reino. Pero una noche, sin embargo, bajó la guardia mientras el pueblo estaba y el ejército estaba en guerra. David estaba en un tiempo de ociosidad. Eso significa que bajó la guardia. David era muy dispuesto, siempre estaba disponible para toda dificultad que se veía en el pueblo. Pero esa noche o esa tarde bajó la guardia. Y desde la terraza de su palacio empezó a mirar y sus ojos vieron la forma de una mujer bañándose sin cortinas allá abajo. Con sutileza el enemigo empezó a tentarle y David, yo creo, se hizo una película con la mujer y la mandó llamar. Cuando se dio cuenta quién era esa mujer, cuando llegó esta mujer, una sorpresa, porque ella era la esposa de uno de los tenientes de su ejército. Pero a pesar de todo, ya sabemos qué pasó en la historia de David con la mujer de Urías el Eteo. Tremendo. Era algo tremendo. El enemigo busca la forma de apresarnos. En una producción de la BBC llamado Planeta Tierra, habían unos episodios en un lugar que se llamaban Las Cuevas, y había una cueva profunda en Nueva Zelanda. Esto lo estuve leyendo. Y llegó un equipo de cámaras, llegó a aquella parte inferior de la cueva y vieron miles de luces parpadeando arriba de la cueva, y eran luciérnagas que alumbran en la oscuridad.
Pero esas luciérnagas preparan unos hilitos que van pegados del techo, de más o menos unos 70 centímetros, bien aferrados al techo, preparan esos hilos y son pegachentos, y arriba de los hilos ellos empiezan a alumbrar, y son muchos hilos colgando, muchos hilos colgando. Cuando las polillas o las mariposas ven, las que les gusta ver la luz, cuando ven que resplandece algo, entonces se acercan. Y ante todo ese desplegar de luces prendiendo por un lado, por el otro, ellas se acercan. Y cuando están bien cercas, esos hilos que están pegachentos se les adhieren a sus alas y empiezan a quedar presas allí. Y empiezan a aletear fuerte para soltarse, pero resulta que otro hilo enreda su otra ala. Y cuando ya están cansadas, las mismas luciérnagas y los gusanos empiezan a comer. Porque el enemigo es así. El enemigo siempre está buscando la manera de hacernos caer. Y sabe la debilidad que nosotros podemos tener. Entonces, en esa acción, tremenda acción, viene la dificultad. Y eso es lo que está pasando a muchas personas y aún a siervos del Señor. Escúcheme, hermano, está pasando con muchos creyentes, con muchos siervos del Señor. Ellos les da curiosidad cuando ven algo atractivo. Muchos de nosotros podemos ver algo atractivo y dejan su seguridad, la seguridad del hogar, la seguridad de la oración, la seguridad de estar en comunión en la iglesia. Dejan esa seguridad y van y buscan la manera de eso atrayente, buscarlo y adquirirlo, pero cuando se dan cuenta están enredados. Se han adherido. No se han dado cuenta que esa mirada, que cada mensaje posiblemente de texto, que le seduce, que le llama la atención, es algo que está buscando el enemigo para atraerle y luego para abrazarle y acabarle. De pronto te llega, y podemos hablar de la tecnología hoy, te llega un aviso de texto y dice: hola, ¿cómo estás? Siempre te he admirado. Dice: es una lucecita que alumbra, ¿cierto? Le llama la atención. Algo atrayente, algo que te atraiga. Eso es lo que el enemigo usa para que en el momento en el cual tú estás distraído, entonces caiga en la trampa y el enemigo entonces haga lo que debe hacer contigo, porque el diablo está como león rugiente mirando a quien devorar. Pero solamente que cada uno de nosotros seamos conscientes de qué muro tenemos para que el enemigo ni se acerque, mi hermano. Todo depende de la construcción, de la constitución, digamos así, de cómo se está desarrollando nuestra vida cristiana. ¿Qué muros estamos construyendo en derredor de nuestra vida para que ni siquiera el enemigo tenga la oportunidad de acercarse? Pero hay cosas tremendas, mi hermano. Hay veces dejamos deteriorar los muros. Entonces ya no es cuestión de tanto decir es el enemigo, sino por causa de de aislarnos de un proceso real, entonces el enemigo ve la oportunidad y simplemente entra y hace lo que tiene que hacer. Pero nosotros que estamos en Cristo debemos siempre estar con nuestros muros bien construidos en derredor de nuestra vida. Amén. Avanzar. Y para esto, hermanos, hay directrices personales. Cada uno debemos saber qué me está, digamos, dirigiendo mi vida.
¿Qué estructura tengo en mi vida como cristiano? Son directrices personales para permanecer puro, para permanecer en integridad. Pero si deambulamos día a día y estamos en situación tras situación, sin reglas, sin estructuras, entonces podemos encontrarnos en un momento difícil, porque no hay estructuras en nuestra vida. Y hay aspectos en los cuales debemos ser conscientes para vivir conforme Dios quiere que vivamos. Mantener una fortaleza en derredor nuestro. Una de ellas es, una de las directrices personales para cada individuo, ya sea hombre o mujer, es rendición de cuentas. Alguien dijo, hacemos las cosas mejor cuando nos están observando. Nos están observando. Y eso es así. De pronto a la acción por lo que nos toca hacer. La Escritura dice que no debemos vivir como por el ojo, que los siervos no vivan por el ojo, sino haciendo las cosas bien. ¿Qué está queriendo decir la Escritura? Que solamente cuando nos ven hacemos las cosas. Es como en una compañía cuando de pronto está el supervisor, entonces la gente está trabajando ahí, haciendo la labor. ¿Qué más, jefecito aquí? Moliendo, y está ahí trabajando, muy activo, por un lado y por el otro, y haciendo. Pero se va el jefe, ¿y qué? ¿Cómo va la cuestión? Se acaba. Entonces, necesitamos entender, hermanos, que no es porque nos estén observando, sino porque es algo que está en nuestra vida, que es real, que al que debemos agradar es a Dios. Él nos está observando, pero es necesario entender que cuando hacemos las cosas, para mejor es tener una rendición de cuentas. Y diariamente en mi vida ocurre. Yo salgo y le digo a mi esposa, voy a ir a tal lugar, me demoro tanto, voy a estar con fulano, con sultano, y ella lo sabe. Algunos dicen, así no debe ser la vida, porque cada uno debe tener su espacio. Cada uno debe tener su espacio, ser libre. Pero la libertad que yo he escogido es agradar a Dios en todas las cosas, y por eso me gusta rendir cuentas. Me gusta ser un hombre que rinde cuentas. En la misión me gusta rendir cuentas, dar a conocer cada acción que se desarrolla en esta congregación como siervo del Señor, para bendición. Es importante controlar todos los aspectos. Oh, mi hermano, mantenga un filtro en su internet, en su computadora. ¿Cómo está regulando usted de pronto este aparatico? Tenga cuidado de cómo está controlando su vida. Este tiempo en cuanto a la computación, necesitamos instalar siempre un filtro. Cada uno de nosotros debemos cuidar nuestra vida. ¿Qué estamos observando? Hoy, no solamente a través del internet, cuando usted conecta a través del cable, usted tiene una serie de ofertas en las cuales usted tiene acceso y puede pagar. Entonces empiece a controlar su conexión de cable también. ¿Qué está llegando a su casa? ¿Qué está llegando a su hogar? Cuidemos, protejamos nuestra vida, mantengamos nuestras murallas bien estructuradas, bien consolidadas, bien sólidas,
para bendición de cada uno de nosotros. Mantengamos un monitoreo aún de nuestros correos. Y estoy hablando en el término en cuanto a la tecnología. Pueden venir muchas cosas que empiezan a atropellar tu vida, que empiezan a tocar tu vida, pero si tú estás firme en el Señor, nada te podrá separar del amor de Dios. En ti estará la fortaleza y la bendición, y no permitirás que nada te obstaculice la bendición de Dios en tu vida. Aún vigila el lugar de tu trabajo, donde tú trabajas. Debes estar vigilante. De pronto compartes la sección con una persona del otro sexo, con una mujer, o mujer tú la compartes con un hombre. Entonces tengamos cuidado nuestro comportamiento. Es decir, que alguien esté consciente de que estamos siendo observados. Pero nuestra mayor conciencia es saber que Dios sí nos observa. Y posiblemente vemos a una mujer muy hermosa en nuestro trabajo que participa en nuestro diario vivir, y no dudamos en decir o hacer, y eso ya dice, uy, fulanito ya ¿cómo es que dicen por ahí? Me echó. Y entonces empieza como las respuestas de allá para acá. Y eso es delicado, mis hermanos, porque tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces pensaríamos, ¿por qué a Sansón se le prohibió la uva? Porque afectaba su vida. Hay cosas que se ven pero ¿eso qué tiene que ver? Si mi esposa sabe que yo la amo, si mi esposo sabe que yo lo amo, él sabe que yo soy muy leal, que soy muy esto, y empezamos como a estructurar nuestra vida de tal manera que tenemos ciertas concesiones de las cuales no hay problema. Pero ahí por el no hay problema es por donde el enemigo empieza a atacar con más fuerza, y es por donde el enemigo va a destruir tu vida, la vida de tu casa, tus hijos, los que están al lado tuyo, por algo que muy posiblemente es muy imperceptible, no se ve tanto como la luciérnaga que alumbra y que de pronto llama cierta atención. Debemos tener esto cuidado. Otro de los aspectos en cuanto a nuestra vida, para bendición, en cuanto a la vida que cada uno de nosotros debemos desarrollar, es la compatibilidad. Muy importante, muy importante. Es una directriz en cuanto a nuestra vida personal. Y la mejor defensa es un buen ataque. Esto no está en la Biblia, pero podría estar. Podríamos pensar, si tu relación matrimonial es profunda, íntima, tendrás casi cero deseos de ser desleal. Por eso, qué importante es enriquecer nuestra vida de hogar para bendición. Qué importante es mantener una vida entre el esposo y la esposa, una vida sexual saludable para bendición. Posiblemente ya no la ves como hace unos años, pero sigue siendo tu princesa, sigue siendo tu esposa, sigue siendo tu príncipe, sigue siendo la persona que Dios te puso a tu lado. Y cada vez que avancen en la vida debe haber compatibilidad. Cuidado con eso de que dice, ay, no te acerques, no me toques, ese manoseo, eso ya no. No, empieza a ser compatible, porque hay cosas que el enemigo empieza a usar para desequilibrar nuestra vida.
Cada vez debemos entender que Dios quiere que nuestra vida sea de bendición. Y Dios está interesado. Dios está interesado en tu relación amorosa, sexual con tu esposo, con tu esposa, porque Él desea cada día que esa compatibilidad sea una realidad en sus corazones. Para buscar a Dios es algo real, es algo bueno, algo hermoso. No vaya a ocurrir que en el transcurrir de los años, cuando tú te conocías, decías, es que con mi esposa, sí, cada día acudimos al Señor y es muy lindo y lo otro. Pero ya cuando pasan los años, entonces dice, eso era el comienzo, deja dormir que ya llegue cansado. Haz tú la oración y yo la hago más tardecito cuando me despierte. No, hermano, todos estos aspectos son importantes para bendición y para crecimiento. Debe haber esa compatibilidad, eso que nos unió, eso que trajo a nuestra vida vitalidad, esa vida espiritual que era real. Oh, hermano, el enemigo muchas veces está interesado en adormecer nuestra vida. Por eso dice la Escritura a través del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, una iglesia que amaba a Dios, le estaba diciendo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos piensan que ya tienen la estructura de protección más adecuada y se olvidan del Señor y dicen, aquí nadie entra, ni un mosco, y se descuidan. Por eso el descuido quita muchas cosas en nuestra vida, trae a nuestra vida problemas y dificultades, ocasiona crisis en nuestro diario vivir. Y eso hace que podamos ir derrumbándonos. De tal manera, mi hermano, que cuidemos de conservar las cosas que son para edificación, para bendición. Es necesario, y quiero usar este término, reconéctate románticamente. No pierdas las palabras hermosas. Mi amor, cariñito, preciosa, linda. No las pierda. Esposa, no deje de decirle, es que tú eres tan guapo, esos bices, trixes, en fin, te ves tan lindo. Así posiblemente se hayan escurrido un poquito, no problema, para adelante. Lo mismo los hombres a la mujer. Vamos para adelante, es algo muy importante. Hay que proteger a la esposa, estar sensibles al estado emocional, a los desafíos por los cuales de pronto está atravesando su esposa o los desafíos por el cual está atravesando su esposo. Avanzar. Nunca se ponga en una posición contraria, como que siente que uno de los obstáculos que hay que derribar son primero mi esposo, primero mi esposa. No. Van a avanzar en bendición. La Biblia dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levantará al otro. Y hay del que cae y no tiene quien le levante. Necesitamos los unos de los otros. Y para esto es necesario, en tercer lugar, la confiabilidad. Hay que tener confianza. ¿Sabe qué dice la Escritura? Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Génesis 2:24 en adelante. Dice la Escritura, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué significa esto? Pureza dentro de la relación. Significa lealtad, significa honestidad, significa transparencia, lealtad. Ahí hay acción de vida, donde usted comprende que su cónyuge es una persona que te ama, que te aprecia, que da su vida por ti.
Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Quiere decir que ambos se dieron a conocer tal como eran, para bendición. Y eso es muy importante. La rendición de cuentas, entonces, es la primera etapa de la pureza, que protege del peligro. La compatibilidad es la segunda etapa, de tal manera que, aunque vengan tentaciones morales, no podrán, porque hay una buena muralla. Y la última, entonces, aspecto que no es negociable y que necesitamos permanecer en ella, es la confiabilidad. Tener confianza, que sea una relación constante, confiable, consistente, aún en las actividades. Es de bendición. Cada uno debemos pensar cómo enriquecer nuestra vida, cómo formar una muralla, un muro para guerrear, para que no pueda el enemigo contra nosotros. Y qué bueno participar de grupos pequeños, grupos de hogar. Yo les motivo a mis hermanos, no dejemos de lado el asistir entre semana a nuestro culto de gloria para fortalecernos. Busquemos una célula familiar cerca a casa. Queremos estructurar células familiares, CPC, células de pastorado en casa para bendición. La Escritura dice en Hebreos capítulo 10, 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Necesitamos entonces, mis hermanos, implementar en nuestra vida o colocar en nuestra vida acciones que traen bendición para fortaleza de nuestro corazón, para fortaleza de nuestra mente, para fortaleza de nuestro accionar. El apóstol Pablo escribía a la iglesia en Filipo: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y luego dice: lo que aprendiste, oíste y recibiste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará contigo, con vosotros. Quiere decir que nuestra vida debe ser una vida también ejemplar para bendecir a otros, mis hermanos. Hay circunstancias que nosotros mismos colocamos y entorpecen la acción de Dios para nuestra vida. Dejemos que Dios sea el primero, el principal en nuestro corazón. No estorbemos acciones que edifican nuestro ser. Si tú tienes la oportunidad de asistir a una célula de hogar, hágalo, porque eso va a edificar su vida. Si tiene la oportunidad de entre semana congregarse, hermano, que sea algo deleitoso, algo en lo cual usted sienta que se está regocijando, es de bendición, donde la adoración y la predicación me levantan y me animan para seguir adelante. Necesitamos entender esto, hermanos. Los tiempos son peligrosos y el enemigo no da tregua. Necesitamos entender que cada vez que la cobertura de una muralla bien consolidada en derredor de nuestra vida evitará que siquiera el enemigo se pueda acercar. No va a poderse acercar. Vamos a tener la protección. Vamos a avanzar en bendición. Dios va a traer aspectos hermosos a nuestra vida, a nuestro corazón. Son directrices importantes para bendición de cada uno de nosotros. Es importante igual tener un plan diario de lectura bíblica. La palabra de Dios es hermosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Descuidamos muchas veces la lectura de la palabra de Dios. Descuidamos aquel libro que es como para el navegador o el que está en alta mar, como la carta de navegación. Este hermoso libro es la palabra de Dios que nos guía, nos orienta. Necesitamos entonces avanzar
en una vida de bendición, para que cada momento esa confiabilidad crezca y sea una realidad. Y la otra, el cónyuge pueda decir: mi esposo, mi esposa nunca va a traicionarme, porque no va a traicionar a Dios. Él es un hombre, una mujer que ama a Dios con todo su corazón. La Escritura expresa en la oración que hizo el Señor Jesús por sus discípulos, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sabe qué es lo que trae santidad y fuerza a nuestra vida para colocar ese muro de protección? La palabra de Dios. ¿Cuál sería una alerta entonces cuando dejamos de lado el meditar en la palabra? Empezamos a ser muy susceptibles a los ataques del enemigo, porque no hemos colocado defensa en nuestra vida. Pensamos que si yo dejo una semana y mucho tiempo, de pronto, algún tiempito, entonces no va a haber nada. El enemigo está buscando que nuestra muralla, nuestro muro de guerra se debilite. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Siempre existirá un Sanballat o un Tobías que te ha asignado el enemigo para que te destruya. Por eso necesitamos tener protección. En estos últimos tiempos, dice la Escritura, que aumentará la maldad. Habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, desleales, deshonestos, calumniadores, ávaros, vanagloriosos. Se levantarán contra los padres. Son circunstancias difíciles, hermanos, que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta, para que cuando el enemigo quiera venir contra nosotros no pueda, y el enemigo mismo diga: con este no hay caso, porque él está aferrado de la mano de Dios. Su palabra es la que trae vida a nuestro corazón. Qué bueno la práctica de ayuno y de oración. De hoy en 8 días vamos a tener un tiempo de ayuno y de oración, comenzando desde temprano en este lugar. Es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en el pastor Oscar Gordon, en el equipo de liderazgo, con el fin de que podamos afianzarnos en el Señor. Y cada uno de nosotros al menos debemos pensar semanalmente cómo intensificamos nuestra relación con Dios a través del ayuno y de la oración. En su vida mantenga un día de ayuno y de oración, un tiempo de oración, en los cuales usted pueda tener una relación genuina con el Señor. La Escritura nos dice, nos muestra que Jesús pasó 40 días de ayuno en oración para fortalecerse a sí mismo. Si eso lo hizo el Señor, nosotros necesitamos también fortalecernos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración es fuente de poder. Necesitamos avanzar para la gloria del Señor. La tentación más grande de la vida del Señor estuvo cuando Él estaba en tiempo de ayuno, la lujuria de la carne. Vino el pan y le dijo: mire, si tú quieres, vino el enemigo y le dijo: si tú quieres, ¿por qué no hace que esas piedras se conviertan en pan? Pero el Señor ya estaba fortalecido y respondió al enemigo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Fortalezcamos nuestra vida por la palabra, para bendición. Los deseos de los ojos, es decir, el poder y la vanagloria de la vida. Muchas veces queremos endiosar, tener algo en lo cual pensar, pero no funcionará, porque el enemigo le subió al Señor, o lo llevó a los lugares, al templo, al pináculo del templo, y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Y él le dijo: vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De tal manera que podemos entender lo que Dios tiene para nosotros si estructuramos
bien, directrices en nuestra vida personal para que el enemigo no pueda, por nada del mundo no pueda con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Permita que el Señor esté contigo todos los días de tu vida, mi hermano. Estos son tiempos realmente peligrosos. Estructuremos nuestra vida, mi hermano, para estar en comunión con hombres, con mujeres que sean temerosos del Señor, para bendición de nuestra vida. No tengamos en poco la vida cristiana. No pensemos que la vida cristiana es como un club donde puedo ir y saludar a mi amigo y darle un abrazo. No, la vida cristiana es el cuerpo de Cristo. Tú eres parte mía, yo soy parte tuya. Tu dolor será mi dolor, pero tu gozo será mi gozo, y avanzaremos en victoria, porque el Señor quiere un pueblo victorioso. Gloria sea al Señor. Cuando Jehová quite todo obstáculo, dice la Escritura, entonces estaremos en bendición. La Virgen, la expresión virgen se refiere a la iglesia. Entonces la Virgen se llenará de gozo y podremos danzar y saltar como becerros de la manada, con gozo y alegría. La aflicción será quitada porque avanzaremos en bendición. El enemigo lo único que verá en nosotros es que estamos de celebración en celebración, porque el gozo del Señor será nuestra fortaleza y avanzaremos siempre en victoria. Amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Podemos hacer esto si rendimos cuentas a otros, si nos acercamos más a la persona que amamos, si mantenemos fortaleza espiritual cada semana, vamos a lograrlo. No le demos ocasión al enemigo. El hombre es tentado y cada día el enemigo pondrá algo por lo cual quiera que caigamos. Pero ya el enemigo no puede con los que están en Cristo. Está la tentación hacia la carne, hacia los deseos de la carne. Y no podemos permitir que el enemigo venga. Y está usando muchas cosas, hay muchas cosas que nosotros podemos usar para bien. El enemigo lo utilizará para sus deseos macabros contra nosotros. Por eso, el hombre, desde el momento en que falló al Señor y pecó, desde el momento en que desobedeció, aprendió a conocer el bien y el mal. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir: o seguimos el mal y la maldición, o seguimos a Jesús, el bien y la bendición. Digamos: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero pisar tus huellas, yo quiero seguir tus pisadas. Yo anhelo ser un hombre, una mujer dispuestos a obtener la victoria a pesar de que los tiempos son peligrosos. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Hay algo que necesitamos entender, muy importante, mi hermano. Muchos conocemos el plan de salvación. Y el plan de salvación nos lleva a entender el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él fue a una cruz. Nos amó tanto el Señor, pero nosotros pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y no hay justo ni aun uno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a todo aquel que le recibe, a los que creen en su nombre, le hace ser hechos hijos de Dios. Y Él nos da vida eterna. Y muchos dicen: uy, ya eso ya lo tengo, ya el plan de salvación es una realidad en mi vida. Pero viene un punto muy importante, que es la obediencia. Necesitamos obedecer su palabra. ¿Saben por qué muchos líderes, aún cristianos, están cayendo? Porque no obedecen su palabra. Yo digo: Señor, ayúdame a ser obediente, porque no quiero caer. Yo quiero fortalecerme en ti. Y quiero que cada día
esa muralla, ese muro de guerra se levante, para que el enemigo entienda que yo no soy una persona por ahí desapercibida, sino que tengo a Cristo en mi corazón, y que si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Necesitamos obedecer su palabra, mi hermano. Estos son tiempos peligrosos. Algunos pueden decir como cuando el adolescente le dice al papá y a la mamá: eso no me va a pasar a mí. Una niña le decía a su mamita: eso no me va a pasar a mí, porque yo no soy boba. Y al ratico, al tiempito, entonces ya tenía su barriguita. Y era algo que no le iba a pasar. Hay tantas cosas. Alguien dijo: eso no me va a pasar a mí. Y después estaba infectado de SIDA, porque nunca le iba a pasar a él, pero le pasó. Y el SIDA es una de las enfermedades que prácticamente es incurable, porque dijo: eso no me va a pasar a mí. Y hay tantas historias de aquellos que dicen: eso no me va a pasar a mí. Por eso cada día debemos tener fortalecida nuestra muralla. El muro de guerra debe estar siempre protegiendo nuestra vida, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros amigos. Yo quiero colocar en derredor de cada uno de mis hermanos un muro de guerra para que el enemigo no les toque. Y cada día me comprometo, mi hermano, a estar orando por ti, para que el Señor te dé la fortaleza, la fuerza, el vigor, para que podamos avanzar. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para que el Señor produzca en tu vida y en mi vida el querer como el hacer. Hay cosas que queremos hacer, pero está todavía en el querer. Muchos decimos: ¿cómo me gustaría ir? ¿Cómo me gustaría estar? ¿Cómo me gustaría? Es tan bonito, es tan edificante. Y nos quedamos en el querer. No se quede en el querer. Este es el tiempo del hacer. Porque cuando el enemigo ve a alguien ocupado, dice: con eso no hay caso. Porque tiene a Cristo en su corazón. Porque está ocupado en los asuntos del reino para bendición. Aleluya. Levanta tus manos y dile al Señor: aquí está mi vida, mi corazón. Yo quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Cristo. Yo quiero ser fiel. No quiero fallarte, Señor. Aleluya. Yo quiero estar contigo. Yo quiero permanecer en tu palabra. Señor, yo quiero construir una habitación de protección para mi vida, para mi hogar, para mis pensamientos. Que todo don perfecto y toda dádiva solamente vengan de ti para mi vida. Espíritu de Dios, ayúdame a avanzar en una vida leal, en una vida honesta contigo, Señor, tomando los consejos que tu palabra traen para mi corazón, pero también entendiendo las advertencias que hace tu palabra contra el enemigo. Oh Jesús, no me dejes ni me desampares. Ayúdame cada día a estar fuerte, de tal manera que el enemigo no me vea como una opción, porque yo sé que tus ojos están en mí, Señor, y tú me traerás fuerza y nada podrá separarme de tu amor. Dile: Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento tuyo de justicia, de rectitud, de honestidad. Oh, mi hermano, empieza a bendecir tu hogar, tu casa. Por un momentico, empieza a orar por tu casa. Ora por tu cónyuge, ora por él, ora por tu esposa, por tu esposo. Ora por un momentico, nómbralos por un momentico ahí, por los que están en casa. Si son tus hermanos, si son tus familiares, tus parientes, ora por ellos por un momentico. Esa oración es necesaria en este momento. En el nombre de Jesús, ora por tus hijos, Señor. Bendigo la vida de mis hijos, Señor. Bendigo la vida de Daniel Giovanni. Bendigo la vida, Señor,
de Cristian David, bendigo la vida de Samuel Esteban, de Josué Felipe, Señor. Oh Jehová, son hijos de promesa y los pongo delante de ti, Señor. Nada podrá tocar, Señor, el propósito tuyo. Ayúdales a entender tu propósito de salvación. Oro por mi esposa, Señor. Bendícela cada día, Señor. Gracias, Señor, por la pureza, Señor, de sus palabras. Por, Señor, la fuerza que tú colocas en ella. Oro por cada esposo, por cada esposa aquí presente. Declaro sobre sus vidas, Señor, la fuerza del Espíritu. Nada podrá hacerle frente. Oh Jehová, así como tú estuviste, Señor, con Moisés, estará también con ellos para ayudarles. Tú eres el Dios fuerte, tú eres el Dios celoso, Señor. Pido tu protección sobre cada mujer aquí presente, sobre cada varón, Señor. Tu gloria sea en sus vidas, tu Espíritu Santo sea rodeando su mente. Ninguna arma forjada contra mis hermanos, contra mis hermanas prevalecerá. Ninguna arma forjada contra los hogares aquí presente prevalecerá, porque declaro, Señor, que la familia que se reúne en el Centro de Fe y Esperanza Primavera es una familia fortalecida con el poder del Espíritu Santo. Ninguna artimaña del enemigo, ninguna estrategia del enemigo que quiera distraernos prevalecerá. Declaro vitalidad en los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro gloria, declaro bendición, declaro que los hijos de mis hermanas son bendición. Oh Padre, conforme dice tu palabra, son como plantas de olivo alrededor de su mesa. Oh aleluya, declaro que cada esposa es como vid que lleva muchos frutos a los lados de su casa. Declaro que cada esposo es un hombre temeroso de Jehová, que anda en los caminos del Señor, que se deleita en sus caminos. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, conforme tu palabra, que nada podrá separarles de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada podrá separarlos de tu amor. Padre, la protección de tu Espíritu sea como una muralla en derredor de cada uno de estos tus hijos, de cada uno de estos hogares. Una muralla de protección bien estructurada, Señor, que existan también en esas murallas, Señor. Oh Padre, aquella persona que como el atalaya da anuncio cuando el enemigo está cerca y no pueda siquiera acercarse porque hay fortaleza. Tú eres el Dios de poder. Gracias, Señor. A ti atribuimos la gloria, la honra y la alabanza y declaramos, Señor, que nada podrá separarnos de tu amor, que en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor. Oh Jehová de los ejércitos, veremos resultados de gloria en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya, aleluya. Mi hermano, estemos